Hola, soy Mauricio José Schwartz. Esto es Ahora Música, una serie del Rey va Desnudo que hace todas estas cosas que usted puede ver aquí abajo, nuestros vídeos temáticos, nuestros streamings y esta serie peculiar, esta serie no monetizada, que es la serie donde yo comparto música que está fuera de los espacios comerciales, pero que a mí me gusta mucho y es mis deseos personales, absolutamente personales, los reconozco, de compartir con la mayor cantidad de gente posible música que creo que vale mucho la pena y que no va a conocer a la gran mayoría de la gente porque está precisamente fuera de los circuitos de lo comercial. Este dueto en particular las adoro desde hace muchísimo, por lo menos desde 2016. La primera vez que yo tengo registrado en la historia de Twitter que hablé de ellas fue el 3 de septiembre de 2016, cuando dije: siempre es de agradecerse la música que te saca una sonrisa, que no es poco. Sound of the Sirens. Sound of the Sirens, sonido de las sirenas, que es el nombre de este maravilloso dueto. Sin embargo, ya están trabajando desde 2011, llevan ya 11 o 12, no sé, llevan 10, 11, quizás 12 años trabajando. Y pocos días después, decía yo, el 7 de septiembre de 2016, al compartir otro vídeo de Sound of the Sirens, que en aquel momento eran mi gran descubrimiento, apostamos a que al menos en el mundo del folk van a ser famosas. Pues sí lo son. Ahora ya podemos decir claramente que lo son. Sound of the Sirens, que es una banda que tiene una enorme capacidad de abordar los más diversos temas con gran originalidad, con gran capacidad letrística, con una variedad instrumental absolutamente alucinante. Y voy a citar directamente de su página para no engañar absolutamente a nadie. Sound of the Sirens es un grupo, es un dueto que está formado por Abby Martin, que es digamos, la de pelo largo lacio, la que generalmente está a la izquierda de nosotros, de la izquierda público, derecha escenario, y la que está a la derecha, que es Hannah Wood. La Hannah, a ver, Martin toca la guitarra acústica, la guitarra estilo Nashville, la mandolina y el bombo, porque además ellas, al no tener percusionista, las percusiones las hacen ellas. Me estás tocando la guitarra y llevas el ritmo con el pie, y si no eres un metrónomo humano, aquello puede ser un desastre espectacular. Y por su lado, Wood toca la guitarra acústica, la guitarra eléctrica, la pandereta, las cajas o tarolas como se llama, también les llaman redoblantes a este tipo de tambor, y el piano. Sus letras son capaces de abordar cualquier cosa, desde temas sociales y políticos, que siempre está bien que se toquen y siempre está bien que se tengan en cuenta en la música, hasta cuestiones enormemente personales. Pero lo que las caracteriza, aparte de esa alegría que yo notaba ya en septiembre de 2016, que siempre un grupo que te saca una sonrisa porque en el escenario lo dan todos y sus canciones son de uff, incluso las canciones tristes, porque tienen canciones de... Todo mundo escribe canciones de amor y canciones de: me dejó, Dios mío, qué barbaridad, qué tragedia la mía, no voy a poder sobrevivir a esta terrible situación porque no puedo vivir sin él, ella, ella o ello. Estamos inventando aquí. Pero sus armonías, además la compenetración armónica que tienen, siempre me ha gustado muchísimo. Entonces, pues sacan nuevo disco ahora, yo me entero, pues las sigo en Twitter, sigo su canal de YouTube. Y me dice: ay, nuevo disco, nuevo video. Que muy bien, y la letra, ¿dónde está? Porque por mucho que uno sepa inglés, que creo que sé inglés, por mucho que sepa uno inglés, la letra a veces no se entiende, sobre todo cuando están cantando dos personas a la vez, como lo vamos a ver aquí, pues a veces te pierdes. Entonces les escribí, en Facebook me parece, sí, en Facebook. Les dije: oigan, chicas, miren, soy su fan desde hace mucho tiempo, tengo este canalito y estamos haciendo esto de Ahora Música, y quiero poner esta canción, pero resulta que esta canción pues no tengo la letra. Y me contestaron, pero rapidísimo: no la tenemos, no la tenemos escrita. Pero me mandaron la imagen la letra como viene en el nuevo álbum, para que de allí la tomemos, y de allí la tomamos. Así que pues muchísimas gracias a Sound of the Silence por ser, aparte de excelentes letristas, aparte de una gente con una alegría enorme, muy capaces instrumentistas, también enormemente capaces en su, en su capacidad
de responderle a la gente. Esta canción que vamos a escuchar de Sound of the Sirens se llama These Are the Days. Estos son los días. Y, sin más, vamos. They are aligning right now for you and me. encantan. A mí esas armonías me destruyen porque parece que son solo dos voces, pero la potencia, la fuerza, la alegría, el convencimiento con el que cantan en vivo son maravillosas. Yo quise, es que esta canción creo que no la han hecho todavía en vivo, pero o no, vamos, seguramente la han hecho en vivo, pero no hay vídeos en YouTube que la tengan con una mínima calidad. Creo que ese es un problema que tenemos. A mí me gusta mucho, prefiero muchas veces presentar cosas en vivo, pero la calidad de los vídeos de YouTube a veces pues no da para lo que quisiera uno. Pero me encantan las armonías, me encanta la fuerza, me encanta la alegría, y sé que en vivo la transmiten igual, la transmiten con una enorme eficacia, tienen lo que logran estos grupos, que son grupos que, aunque yo diga que te merecen toda la fama y todo el reconocimiento del mundo, pues la realidad es que tienen un alcance, digamos, limitado. Pero lo que logran estos grupos, y estoy pensando en otros como uno que les quiero presentar muy pronto, que se llama They Might Be Giants, grupos que pueden durar toda la vida porque tienen una base de fans enormemente entregada. Puede que no sea gigantesca, que no tenga unos números impresionantes, pero es una base de fans absolutamente entregada, absolutamente dedicada, y que es cómplice siempre, muy cercana de este tipo de bandas. Creo que Sound of the Sirens, después de 10 años, estas chicas además tienen cada una su vida por su parte. Abby, sé que Abby está casada porque en un concierto que les vi ella contó cómo se les había quemado la casa y su marido había hecho el bombero. De Hannah Wood no sé absolutamente nada. La vida también personal de los músicos nos interesa y no nos debía interesar a veces tanto, pero a veces es fundamental para entender por qué cantan lo que cantan y a veces cómo lo cantan. Y el tema de la alegría de ellas dos es algo que probablemente se pueda desentrañar conociéndolas más a fondo, pero pues si no las conoce uno a fondo, por lo menos tiene la alegría, aunque no conozca el por qué. Y musicalmente ya no voy a parar, porque ya sé que paro mucho y hay gente que me lo reclama, pero lo que hacen cuando yo le haga así es porque están haciendo un contrapunto que me parece precioso, donde una canta una cosa, la otra canta la otra, y el resultado es absolutamente celestial.
fade away. Oh la 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 la. These are the days. Oh la 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 la. Never slip today. Oh la 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 la. These are the days. La 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 la. Yo he contado alguna vez, creo, y si no lo he contado lo debería contar, que yo de joven no iba a fiestas, pues iba a alguna, tampoco, pero no éramos de fiestas. Mi grupo de amigos no era de irnos a bailar y de irnos, íbamos a conciertos alguna vez, pero sobre todo nuestro entretenimiento, la forma en que socializábamos, era reuniéndonos en casa de alguien con las guitarras, con un poco de botana, con un vino, unas copas, cerveza, no, fíjate, bebíamos poca cerveza. Y tocábamos y cantábamos. Y arreglábamos el mundo, por supuesto, porque todos nos sentíamos importantísimos, porque a los 17 años lo que haces tú es arreglar el mundo. Y nosotros lo arreglamos muchísimas veces, lo que pasa es que el mundo persistió en no hacernos caso. Y estaban ahí amigos que todavía tengo relación con ellos. Un gran físico que era un guitarrista brillante, una actuaria que es una de las grandes maestras de matemáticas en México en la actualidad, que tiene una voz espectacular, tiene una voz maravillosa y que llegó a cantar profesionalmente, un médico mexicano que luego se fue a Estados Unidos, donde tuvo un enorme éxito como médico, como organizador de cuestiones de salud pública, hijo de una refugiada española, por cierto, que se casó recientemente y parece que él y su marido se vienen a vivir a España, y voy a poder volverme a reunir y quizás cantar algo con José Ramón. Eso era lo que hacíamos, cantar canciones, enseñarnos canciones, escuchar. Ay, mira, traje este disco, esto que estoy haciendo yo aquí. Lo empezamos a hacer a los 17 años, este grupo de amigos que, mira, traje esto, encontré esto. José Ramón fue el que nos dijo, mira, encontré esto. Estos señores se llaman Lelutier, y hace 50 años encontrar a Lelutier era como encontrar oro. Sound of the Sirens, no me he ido por la tangente, cuidado. Sound of the Sirens, Abby y Hannah, suenan como los mejores que cantaban en ese grupo. Es decir, me hacen sentir, por lo menos a mí en lo personal, como si estuviera de nuevo en la sala de Judith o en la sala de Carolina, y estuviéramos reunidos los amigos y dos del grupo se pusieran a cantar porque habían preparado algunas canciones ellos juntos. Esto pasaba con frecuencia, te reunías con alguien, ponían 2, 3 canciones, se las cantaban al grupo y se sentía uno, bueno, por lo menos entre los Beatles y Queen, por ahí vivía uno. No es cierto, Queen todavía no existía. entre los Beatles y los Rolling Stones, o los Who, o Led Zeppelin, o Leonard Cohen. Pero esta es la impresión que me dan de esta música, que es casera en el mejor sentido de la palabra, doméstica, hogareña, cercana, cálida y sonriente. Yo no tengo otra cosa que hacer que recomendar este tipo de música, porque es buena música, que además es buena para el corazón y es buena para sentirse bien y es buena para agradecerles a los músicos que se dediquen a lo que se dedican, porque si no hubiera gente que se dedicara al arte, qué oscura sería esta existencia. Así que Sound of the Sirens, se los recomiendo muchísimo. El disco que acaba de salir lo acabo de oír completo, es maravilloso. Esta canción, por supuesto, es su gran sencillo, pero tienen otras canciones que vale muchísimo la pena escuchar. Y yo les agradezco por acompañarme y nos vemos aquí la próxima vez. ¿Qué toque decir? Que ahora, música.